¿Qué? Ah, ¿ya estamos grabando? Perdón, estaba leyendo algo. Hola, ¿qué tal? Comunidad, comunidad internauta que anda buscando conocimientos a través de las redes sociales. Bien, en el día de hoy, o noche de hoy, o tarde de hoy, o en el momento, en este instante, les voy a traer una de las más importantes, a mi parecer, cuestiones que hacen a la obra de arte. Siempre estoy hablando de las artes plásticas, más que nada las figurativas, las que buscan representar y realizar la proeza, la hazaña de crear con sus obras esa sensación de más que realismo, el hiperrealismo, que te permite de alguna manera confundir al espectador y hacerle sentir, suponer por un instante que lo que está viendo está ahí presente y es real. Por eso hoy vamos a hablar de perspectiva. Perspectiva. La palabra perspectiva, entre otras cosas, significa panorama, punto de vista. Técnica que consiste en representar objetos tridimensionales en superficies bidimensionales. Algo que se cree o se espera sucederá. Probabilidad. El término proviene del francés perspective, óptica, el estudio de la luz y la visión, palabra atestiguada desde el siglo XIII, del latín medieval perspectiva, óptica. A su vez, del latín prospectus, panorama, la vista a lo lejos, punto de vista, perspectiva. Participio de propiciere, mirar a lo lejos, hacia adelante. También prever, ver lejos, el porvenir, considerar, con el prefijo ver. Antes me equivoqué también en prefijo. Disculpen. A través de, completamente. Y spesere, mirar, observar. El verbo spesere se asocia a la raíz indoeuropea spec, observar. De ahí espectacular, como spec, observar, ocular, ocularmente, ¿no? También relacionada con las palabras latinas spectum, del famoso spectum patronus, speculari, especies, etc. Eso es todo. Corten. Sí, porque la perspectiva es importante, porque todo es cuestión de perspectiva. Y cuando hablamos de perspectiva, tenemos que entender que no solamente podemos hablar de perspectiva como la perspectiva, como concepto, sino de las perspectivas. Sí, porque no hay una sola perspectiva, porque hay distintos tipos de perspectiva. Hoy les presento mi teoría de las perspectivas. No, en realidad no es una teoría, disculpe, porque no hay ninguna hipótesis. O sea, disculpen, tan solo sonaba interesante y bueno. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que cuando hablamos de perspectiva, no tenemos que solamente pensar en la perspectiva como una única forma de representación, sino que hay distintos tipos de perspectivas, ¿sí? Sí. Porque vivimos en un mundo donde hay multitud de formas de pensar y de representar. Vamos a ver las que son para mí las tres formas de alguna manera en las que se fue desarrollando la perspectiva a lo largo de la historia de la humanidad y por ende los tres modelos que predominan en la actualidad. Es parte de un desarrollo histórico, ¿sí? En la antigüedad romana, griega, en Egipto, en Mesopotamia, también en los imperios incas y aztecas había distintas formas de representar y de pensar el espacio dentro del plano, un espacio que representase algo más que el plano y la bidimensión, porque cuando hablamos de perspectiva estamos hablando de tres dimensiones. Bien, los tres modelos de perspectivas que vamos a trabajar en este taller, en este encuentro, son la perspectiva intuitiva, que es una de las primeras perspectivas que fueron desarrolladas por los primeros artistas plásticos. Sí, me refiero a los artistas del Paleolítico y del Neolítico, cuando todavía predominaba un ambiente natural al cual se integraba la observación y el análisis del espacio y la espacialidad por medio de la intuición.
La intuición es algo más que lo racional y lo óptico. La intuición habla de la sensibilidad del espacio desde la experiencia con el espacio, en el espacio. Las perspectivas intuitivas son las que utilizamos cuando dibujamos, despojándonos de cualquier tipo de técnica de orden más bien ideal u óptico. Sí, porque estas son las otras formas de la perspectiva que vamos a trabajar en este lugar. Las perspectivas ideales y las perspectivas ópticas. Las podemos ordenar de diferentes maneras. Históricamente han surgido en este orden. Primero fue la intuitiva, luego la ideal y luego la óptica. ¿Por qué digo para mí que este es el orden? Porque la intuitiva, les decía antes, es la que está más relacionada con esa primera experiencia que tuvo la humanidad en relación al ambiente, el espacio y la tridimensionalidad, la representación del volumen, mientras que la ideal está más relacionada con los modelos ideales de representación que parten de la geometría. Y ya vamos a entender por qué en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en Creta, los imperios inca y azteca tenían una concepción ideal respecto del mundo que les daba un modelo, un constructo, un modelo que les permitía configurar y crear obras a partir de estas ideas, ideales abstractos, más relacionados con el orden geométrico, del cual venimos hablando desde hace rato. Y la tercera, las ópticas, son las que surgen del análisis y el entendimiento del cómo ve el ojo humano. Estas se podrían decir que son las que están más asociadas a la inventiva de distintos instrumentos y aparatos que han ayudado a entender cómo el ojo ve la perspectiva cónica, donde hay una reducción visual, donde hay puntos de fuga, donde hay una manera de entender la representación por medio de un sistema que, si bien es ideal, trata de simular, a través de su técnica, la manera en la que percibimos ópticamente, no intuitivamente, no idealmente, sino ópticamente, el mundo, cómo lo ve nuestro ojo, ¿sí? Vamos a ir hablando de nuevo de cada uno de estos modelos en la medida en la que los presentemos. Ahora tan solo voy a tratar de decir algunas cosas que son básicas de cada uno de ellos, ¿sí? Pero no nos olvidemos, tenemos perspectivas intuitivas, ideales y ópticas. La intuitiva no hay mucho más que decir, es cómo vemos y cómo representamos a través de lo que vemos y percibimos intuitivamente, despojándonos de ideales o de sistemas ópticos de representación. Esta es la forma más a la que nos aproximamos más inmediatamente en el dibujo, en la pintura, ¿sí? Y hay muchos artistas que la utilizan. Incluso yo, cuando a veces hago dibujos, bocetos rápidos, tengo instantes de intuición en la que trato de dibujar lo que veo, lo que percibo en el instante, que no se adaptan realmente ni a lo que mi ojo ve, ni a lo que los ideales de alguna manera prescriben que estoy viendo. Por otro lado, las perspectivas ideales de las que vamos a hablar y con las que vamos a trabajar, las que vamos a aprender, son 3 modelos. Perspectiva caballera, la perspectiva militar y la perspectiva isométrica. Ambos sendos modelos son modelos en los que la geometría es la que predomina a la hora de plantear un sistema de construcción y de creación. Estas son perspectivas que tienen ciertas características que las hacen fundamentalmente ortogonales, paramétricas, ¿sí? Las paralelas son, en este tipo de sistemas, una de las premisas que hay que seguir a la hora de construir con ellas. Y también, cuando hablamos de perspectivas ideales, que surgen de, justamente, de la idealización de un modelo abstracto, teórico, que genera un tipo de orden para componer y dibujar algo que estaría en perspectiva y representa el volumen, estamos hablando de perspectivas que utilizan en sus sistemas ángulos. Por eso, la perspectiva caballera, por ejemplo, se basa en la relación entre ángulos de 45 grados y paralelas, ¿sí? Por otro lado, la perspectiva isométrica se logra a través de la composición con ángulos de 30 grados y la perspectiva militar de la relación entre ángulos de 30 grados y ángulos de 60 grados. Estas son las perspectivas ideales. Es una introducción rápidamente. Luego tenemos las perspectivas ópticas.
Y cuando hablamos de perspectivas ópticas, estamos hablando de las perspectivas en las que componemos y dibujamos a partir de un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, incluso 8 puntos de fuga e infinitos puntos de fuga. Sí, porque cuando hablamos de perspectivas ópticas y cómo ve el ojo humano el mundo que se le presenta, hay incluso formas de representar con múltiples puntos de fuga y vamos a ver por qué, veremos ejemplos claros de por qué esto sucede.